Bueno, vamos directos al grano. Hoy traemos un análisis visual literalmente fascinante. Vamos a coger uno de los textos místicos más famosos del siglo XVI, el Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, y lo vamos a decodificar de arriba a abajo. Pero ojo, no desde la típica perspectiva teológica. ¿Qué va? Para este recorrido vamos a usar el brillante marco del nuevo humanismo que propone Antonio Molina. O sea, vamos a analizar las moradas usando términos de psicología fenomenológica. Pensadlo como un traductor universal que convierte un lenguaje místico antiquísimo en un mapa súper preciso de la conciencia humana. Si alguna vez nos hemos preguntado cómo narices se estructura nuestra mente, esta explicación nos va a volar la cabeza. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. 1. El castillo como espacio interno. 2. Del ensueño al autoconocimiento. 3. El umbral de la profundidad. 4. La muerte del yo. Y 5. Trascendiendo la dualidad. Sin más pausas, arrancamos. Empezamos con la primera sección, el castillo como espacio interno. A ver, el punto clave aquí para empezar es que no hablamos de un castillo de piedra con sus torreones y sus fosos, ni de una idea abstracta. Antonio Molina nos explica que este castillo es lo que en el nuevo humanismo llamamos el espacio de representación. Imaginamos la mente no como un disco duro aburrido donde guardamos datos, sino más bien como un escenario tridimensional espectacular. Es nuestro espacio mental interno donde proyectamos recuerdos, imágenes, deseos, es la pantalla misma de la conciencia. Y subir por las diferentes habitaciones, las famosas moradas, es en realidad un ascenso evolutivo por el árbol de la vida. Y claro, si el castillo es la mente, la gran pregunta es, ¿quién se pasea por ahí dentro? Santa Teresa hablaba del alma, una palabra preciosa, sin duda, pero que a veces puede sonar un poco abstracta. Aquí Molina y el nuevo humanismo nos dan un término súper operativo, el cuerpo de energía. Básicamente nuestro doble energético en pleno desarrollo. Así que esa entidad que va cruzando puertas y moradas es este cuerpo energético. Y según avanza hacia el centro, lo que estamos viendo es cómo gana libertad, cómo se va liberando de esos impulsos mecánicos que nos dominan en el día a día. Pasamos a la sección 2, del ensueño al autoconocimiento. Nos situamos en los muros más externos. Y atención a esto, porque es donde la inmensa mayoría de la humanidad nos pasamos el 99% de nuestra vida. Fijaos en la genial metáfora de Santa Teresa. Ella decía que el habitante está rodeado de sabandijas y de un ruido ensordecedor del mundo exterior. Y madre mía, qué actual suena esto, ¿verdad? Pensemos en nuestro día a día. Las notificaciones del móvil sin parar, el estrés del trabajo, la ansiedad social, esas son literalmente nuestras sabandijas modernas. Estímulos que nos tienen ahí, atrapados en la periferia de nuestra propia mente, en un caos absoluto. Al decodificar esta imagen con la psicología fenomenológica, vemos que estas sabandijas son la representación perfecta de la conciencia de vigilia ordinaria, es decir, pura mecanicidad. Un estado donde estamos completamente dispersos, medio en ensueño. En este punto, lo que llamamos nuestro yo es en realidad una ilusión superfrágil, un simple subproducto de la memoria y de la tensión que acumula el cuerpo por culpa de esos estímulos externos. Vamos, que no somos los dueños de nuestra propia casa, solo reaccionamos al ruido de la calle. Pero claro, para avanzar a las segundas y terceras moradas hay que despertar. Santa Teresa lo llamaba escuchar el llamado y empezar la ascesis. Traducido al nuevo humanismo, hablamos de la fase dura de autoconocimiento y disciplina. Aquí es cuando uno se da cuenta de la enorme contradicción en la que vive y dice, se acabó, necesito unidad. Y cuidado, porque esto requiere un esfuerzo de voluntad tremendo, un esfuerzo inmenso para limpiar nuestros climas internos y dejar de dar de comer a esas imágenes mentales que nos chupan tanta energía. Es un trabajo muy, muy exigente. Y llegamos a la sección 3, el umbral de la profundidad. Aquí la cosa cambia radicalmente. Al entrar en las cuartas moradas, ocurre algo increíble. Todo ese esfuerzo mental, toda esa voluntad pura de la que hablábamos antes, se detiene. Cruzamos un umbral. Históricamente, a esto se le llamaba la oración de quietud, como si una fuerza divina interviniera de repente para darnos favores sin que hagamos nada. Pero la fenomenología de Antonio Molina lo aterriza y nos dice, no, esto es simplemente la entrada técnica a los niveles profundos de la conciencia. Ya no es una entidad de fuera actuando, es que el operador interno, tras dejarse la piel, deja de hacer de forma mecánica y empieza simplemente a percibir. Fijaos en estas tres características porque son la clave operativa de todo. En este umbral, primero, ese agotador diálogo interno por fin se apaga. Segundo, entramos en un estado de relajamiento profundo, total. Y tercero, y lo más vital, al quitar de en medio las tensiones del cuerpo y las ilusiones de ese yo periférico, la energía vital empieza a circular libremente, sin los bloqueos de nuestros sentidos. De repente, dejamos de nadar a contracorriente, permitimos que la fuerza nos lleve hacia el centro. Vamos con la sección 4, la muerte del yo. Entramos en las quintas moradas.
Este es el corazón transmutativo del viaje, y para explicarlo se usa una de las metáforas más preciosas de la literatura mística: el gusano de seda que se encierra en su capullo, muere y renace como mariposa. Es la imagen clásica de la unión mística. La idea de que algo viejo tiene que perecer por completo para que nazca algo con alas, algo capaz de volar. Llevado a la psicología fenomenológica del desarrollo humano, a esta fase la llamamos literalmente la muerte del yo. A ver, no es una muerte física, obviamente, es una desarticulación total de la personalidad biográfica. Esa máscara social que nos ponemos, llena de miedos y recuerdos limitantes, se disuelve. Y justo ahí, en ese espacio vacío, nace el espíritu. El análisis de Molina marca este punto como el momento crítico en el que logramos consolidar nuestro centro de gravedad interno. Por fin hay un núcleo inamovible de conciencia que no tiembla con lo que pasa en el mundo exterior. Y así alcanzamos la sección 5, trascendiendo la dualidad, las etapas finales. Con ese nuevo centro de gravedad bien intacto, nos adentramos en las sextas moradas. La mística clásica habla aquí de éxtasis dramáticos, de grandes pruebas y de heridas de amor. Suena poético y, la verdad, muy intenso. Pues bien, el nuevo humanismo nos da la traducción perfecta. Lo que está pasando realmente es la gestión pura de la fuerza. Estamos accediendo a niveles profundísimos y experimentando la consciencia inspirada. Esas terribles pruebas no son un castigo, son el choque brutal con nuestros miedos más primarios que aún quedan en la psique. Hay que integrar esos miedos para que la mente no se fragmente ante la enorme magnitud de energía que ahora mismo está fluyendo. Y esto nos lleva al clímax. Vamos a recapitular un momento porque el progreso es espectacular. Empezamos en la vigilia ordinaria, peleando con el ruido. Pasamos a la férrea disciplina del autoconocimiento. Cruzamos el umbral hacia el relajamiento profundo. Sobrevivimos a la gran transformación de la muerte del yo. Aprendimos a gestionar la energía en la conciencia inspirada. Y todo esto nos preparó para el paso final, la séptima morada, lo que se conoce como el matrimonio espiritual, donde cualquier separación desaparece. Y aquí llega la revelación definitiva. Al alcanzar el centro absoluto, descubrimos que el castillo interior en realidad no tiene muros. Y esto es flipante. El nuevo humanismo nos invita a percibir esto como una cinta de Moebius. Imaginemos esa figura geométrica donde el interior y el exterior son exactamente la misma superficie continua. La forma y la no forma se complementan a la perfección. La dualidad se ha trascendido por completo. Lo uno y lo todo son de hecho lo mismo. Así que lo que a priori parecía un texto religioso del siglo XVI es, gracias a esta decodificación, un manual avanzadísimo sobre el potencial real de la mente humana. Al llegar al centro de nosotros mismos, resulta que nos topamos con el todo. Queremos cerrar este análisis con una pregunta para reflexionar. Sabiendo que este mapa existe, que las herramientas de autoconocimiento están ahí para vencer nuestra mecanicidad, ¿estamos verdaderamente listos para disolver los muros y percibirnos en estructura con el universo? Para pensarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual.